La niñez, uno de los momentos más grandes en toda persona, y para nosotros fanáticos de la lucha libre, una gran época que hemos adorado y soñado poder vivir nuevamente, la era de la actitud, de Ruthless Aggression Era. Muchos de esos luchadores que tanto veíamos semana a semana, Raw a Raw, SmackDown a SmackDown o Pay-Per-View semana a semana, hoy en día no sabemos en dónde están, en qué se están moviendo, qué trabajan, qué hacen. En este video les voy a ir mostrando un poco lo que es el panorama general de estos luchadores para que puedan disfrutar un poco de lo que son sus vidas hoy en día. Entonces, vamos con el video. Al Snow, uno de los luchadores más emblemáticos de la era dorada de ECW y también de la era de Attitude Era. Un luchador que entraba con una cabeza de maniquí. Sí, claro que sí, pero sacaba lo mejor de ese personaje creado por él prácticamente en cuanto a lo que es el ámbito humorístico, siendo uno de los luchadores más queridos y amados en esa época, demostrado con la gran interés que siempre se tuvo en cuanto a lo que son sus luchas con la cabeza de maniquí. Pues sí, Al Snow, un luchador que prácticamente fue amado en la época dorada de la lucha libre, tanto 90 y principios de 2000, pasó una muy buena época en cuanto a WWF, ganando varios campeonatos como el campeonato de Tag Team y también el campeonato Hardcore, logrando así una muy buena etapa en cuanto a WWF. También después de su etapa en WWF tuvo una buena participación tanto en TNA como en otras sucursales independientes de la lucha libre. Hoy en día, Al Snow, después de dejar el ámbito de ECW, WWF o lo que son sucursales independientes, ha estado en lo que es el ámbito de entrenar a otros luchadores. Igualmente compró Ohio Valley Wrestling, básicamente la sucursal o apartado de lucha libre que dio a las grandes estrellas como John Cena, Batista, Randy Orton o Brock Lesnar en sede en Louisville, Estados Unidos, a principios de 2018. Ha estado entrenando a la próxima generación de superestrella de la lucha libre con la gran esperanza de que algunos de ellos lleguen a algunas de las promociones más importantes del mundo, WWE o EW. O hasta el año 2021, Snow era el propietario mayoritario hasta vender la empresa por lógicamente unos malos momentos económicos. Hoy en día Al Snow es prácticamente CEO y director creativo de Ohio Valley Wrestling, logrando poco a poco hacer crecer la empresa para poder sobrevivir, y pueden ver un poco más sobre su vida en un gran documental que ha sacado la plataforma Netflix sobre la empresa Ohio Valley Wrestling, en donde podrán ver a las superestrellas de la empresa y en donde podrán ver un poco más de la vida de Al Snow en cuanto a la actualidad. Así que sigamos. Cuando piensas en la lucha libre, piensas en luchadores como Brock Lesnar, The Rock, Stone Cold, John Cena, luchadores de 6 pies, de mucha fuerza, muchos músculos, pero nunca piensas en Spike Dudley, un luchador pequeño, de musculatura baja, pero con un gran carisma que le dio a conocer en la época dorada de ECW y a principios de 2000. Spike Dudley, uno de los luchadores más queridos en la época dorada de ECW, como el familiar de los Dudley Boys, y también que tuvo un gran paso en lo que es la WWE, siendo uno de esos luchadores que no era de los más estelares, pero que siempre se le sacaba una buena forma de entretenimiento a lo que son los espectadores. Después de un momento épico y básicamente venerado en la época de WWE, colgó las botas en el año 2010, después de estar una época en el ámbito de la escena independiente, aunque ha seguido apareciendo en ring de forma ocasional, esporádica. Si bien intentó seguir ligado al negocio de la lucha libre, formando una pequeña escuela de lucha libre, la cual desastrosamente no resultó como esperaba, porque prácticamente quebró y buscó lo que son otros caminos, y buscó en algo que prácticamente ama y que siempre ha podido manejar muy bien, que es el ámbito de
financieramente. Sí, hoy en día Spike Dudley es un consultor financiero ayudando a la gente a planificar su futuro. Prácticamente después de estar años y años luchando en lo que es la lucha libre, hoy en día se ha ido a un ámbito un poco más tranquilo, trabajar con personas en el ámbito económico. Así que eso es lo que está haciendo hoy en día Spike Dudley. Cuando piensas en el ámbito femenino, tanto en la era de Attitude Era o Ruthless Aggression Era, recuerdas esa época en que las mujeres se valían más por el ámbito de su físico que por su habilidad en el ring. Y una de las más características en esta época de la lucha libre es la hermosísima Stacy Keibler, una mujer rubia que de piernas que enamoraban a cualquiera, que hoy en día y que en su época dorada de la lucha libre era una mujer muy hermosa, logrando así una de las épocas que muchos critican pero que otros recuerdan con añorancias en lo que es el ámbito femenil de la lucha libre. Este Killer se destacó mucho por su sensualidad y logrando así una gran fanaticada en cuanto a lo que es el amor por ella. Momentos épicos que se quedarán en nuestra retina, como el momento con el señor Vince McMahon, que logrando así uno de los mayores memes de la lucha libre y en el mundo hoy en día, logrando así lo que es el ámbito de estelarizar y poder ser una de las principales caras femeninas en cuanto a la lucha libre, Stacy Keibler, con una gran rivalidad de un buen momento con Torrie Wilson, siendo uno de los momentos más épicos y recordados en la época de la lucha libre. Hoy en día Stacy Keibler, después de su ámbito con la WWE, se fue un poco más en el ámbito del modelaje, siendo un poco más en el ámbito de hacer reality shows, logrando así concursar en programas como Danza con las Estrellas, logrando lo que es un tercer lugar. También apareció en shows de la ABC, logrando así una buena notoriedad en el ámbito de la televisión. Stacy Keibler hoy en día, después de años y años en este ámbito de la lucha libre, se fue reconocida en el Salón de la Fama de este año y logrando así un reconocimiento válido, siendo una de las luchadoras que sacó a la cara lo que es el ámbito femenino. No por el ámbito luchístico, pero sí por el ámbito de ser algo presencial y recordado en sí. Hoy en día es una madre de 3 hijos que logra básicamente ser una madre normal, pero que con un legado y pasado que nunca será olvidado. Y por último, pero no menos importante, uno de los luchadores más recordados y queridos de la era de Attitude o la Ruthless Aggression Era, o también el ámbito de Reality Era, PG Era, prácticamente un luchador longevo, y es el mítico y recordado Kane, hermano del Undertaker, el gran monstruo rojo, un luchador querido y recordado por ser una de las caras del terror en cuanto a la WWE por muchos años, logrando así una de las carreras más importantes y recordadas de la lucha libre, siendo igualmente uno de los luchadores más infravalorados y que merecían algo más de lo que es su carrera. Básicamente es un luchador que ve su palmarés, ha ganado todos los títulos posibles, pero se merecía algo más por su gran nivel tanto en ring, logrando así uno de los luchadores en cuanto a tamaño y fuerza que más ágiles se movía en cuanto a lo que es el ring, y con uno de los personajes más trabajados y queridos en cuanto a lo que es el ámbito de la lucha libre. Después de años y años en WWE, siendo una de las caras principales en cuanto al ámbito de SmackDown en sí, se fue de WWE después de muchos años a moverse a una época o momento un poco curioso, que es que se movió y hoy en día trabaja en el ámbito de la política. Después de años y años pensando de qué va a hacer con su vida, de en qué se va a mover, se movió a la política. Y en el 1 de mayo del 2018, el señor Kane o Jacob ganó las elecciones para convertirse en alcalde del condado de Tennessee, siendo uno de los primeros y pocos luchadores que han logrado el ámbito de la política. Después de años en la alcaldía, hizo en el año 2021 el anuncio de que se iba a reelegir en el ámbito de alcalde de Knox, de Tennessee, logrando así en el año 2022 la reelección. Hoy en día Kane sigue con sus funciones de alcaldía,
siendo una de esas personas que han hecho un buen crossover en el ámbito de la política, después de estar en el ámbito de entretenimiento, como lo hizo el mismo Arnold Schwarzenegger hace varios años, siendo así Kane uno de esos luchadores que ha logrado mantenerse en muchos de los ámbitos que siempre logra el señor Kane o Jacob, uno de los luchadores que nunca vamos a olvidar, que siempre vamos a amar y querer en el ámbito de la lucha libre, pero que hoy en día es alcalde. ¿Quién le iba a decir? Alcalde el señor Jacob, o mejor conocido como Kane.